El doctor Ricardo Calizán nos va a dar la segunda parte de la jornada de hoy, compuestos fenómicos de la salud humana. El doctor Calizán, con él hemos armado un grupo de trabajo de actividad agrícola, tratando de usar el conocimiento de los recursos de la economía. Y hoy jubilado, el control de actividades, el tema de la informática, el tema de los compuestos fenómicos de la salud y otros temas que en la charla final de Hernando otra vez. Entonces esta conferencia es una conferencia realmente muy recomendable, muy nutritiva en muchos aspectos, la van a necesitar. Quiero manejar por el proceso de la palabra. No, ya lo pusimos en 2016. ¿Cuál? 2016. Estamos hablando de una máquina ágil. Bueno, y esto se corre con la flechita de acá. O con el no. Bueno, buenas tardes. El café estaba rico y su cafeína. Les va a venir bien para que aguanten esto. Bueno, yo soy médico, fui médico. Ahora, después de jubilado, no sé. Pero médico que no ejerce, yo creo que no es médico. Cirujano que no opera, no es cirujano. Aviador que no conduce aviones, deja de ser aviador, ¿no? Por eso es que yo enfatizo, me oriento hacia esta cosa, la salud. Se acostumbra a dividir las áreas de atención de la salud humana, y por lo que estoy viendo cada vez más, la salud animal. La medicina veterinaria ha tenido y sigue teniendo avances fenomenales. Fíjense, uno de esos toros que está allí, salido no hay mujeres, por eso, no es solo cuestión de que venga un veterinario porque se lastimó en el alambrado y le ponga allí una cosita. Hay que promoverlo en la salud. Es todo lo que cuesta mucho dinero, que tiene un potencial genético fenomenal, probablemente uno de los mejores del mundo. Los géneros uruguayos se está diciendo que son los mejores del mundo. ¿No? Hay cosas de las que poco sabemos. Entonces sí, hay que promover la salud al toro. Al toro, al ternero, a la vaca, a todos los obreros. A la población humana también. Este es el área que cubre la más amplia superficie en población. Promoverle la salud a una comunidad humana. Genéricamente. ¿Qué acciones hay allí que promueven la salud? Bueno, generar un ambiente. Alguien decía que decir medio ambiente es redundante, porque el medio, a los seres, se la aplique que se lo diga. Pero bueno, promover un medio ambiente que favorezca o facilite el mejor desarrollo de la gente, que procure generar condiciones para que la gente no enferme, se desarrolle, cumpla todas esas funciones de nacer, crecer, reproducirse y morir inevitable. No todos, hay gente que no se reproduce. Todos los que nacen crecen, salvo los que. Todos envejecemos, algunos más, otros menos. Galicia vivió casi 100 años y estaba
con una cabeza fresquísima, que se murió por una enfermedad intercurrente, una enfermedad respiratoria aguda aparecida de Madrid. Es decir, que si no es por eso, hubiera vivido 3 siglos. Nació por el 1800, vivió en el 1900, y hubiera muerto por el 2000 y pico. No pudo ser. No pudo ser. Entonces, promover, generar condiciones de ambiente, disminuir factores nocivos, por ejemplo el aire, el agua, las aguas perdidas, etc. Planes nutricionales adecuados. La gente que come mal o que come muy poco no es gente que va a tener un buen estado de salud. En algunas partes del mundo, muchas, por desgracia, eso es una cosa de todo el día. Acá hubo niños que comieron pasto, ¿lo recuerdan? Ahora la cosa en Bella Unión está mejor, pero mortalidades infantiles altísimas, y en buena parte porque no había una promoción adecuada de salud. Esos niños no estaban bien asistidos para que tuvieran un buen nivel de salud. Promoción de salud, como se dan cuenta, cubre miles, millones de personas. No son iguales en distintos lugares, distintos países, distintas zonas. No son iguales. No es lo mismo hacer promoción de salud en zonas en las cuales el invierno dura 8 meses que hacer promoción de salud en zonas en las cuales el verano dura 8 meses. Promover, proteger la salud. Es decir, esto se orienta a controlar o eliminar los riesgos que tiene la salud de la gente, que puede traer como consecuencia enfermedades. Lo más claro, lo más clásico es la vacuna. Se previene protegiendo con vacunas para que no se produzcan determinadas enfermedades. También es proteger o prevenir el uso del casco en los que conducen birrodados. Si hay cosas discutidas en este país son los que no quieren ponerse casco y lo resisten de 1000 maneras. Intendente hubo en este país que accedió a una intendencia en la cual se había establecido obligatoriamente el uso del casco, con un descenso abrupto de la mortalidad durante todo un periodo de 4 o 5 años, fue en la época de salida de la dictadura. Por eso que le impusieron ya. Ese intendente prometió, porque la gente protestaba, un muchachito protestaba, que no, que espero, que no veo bien, y que entonces se prometió que él iba a sacar el casco. Ganó la intendencia, con la promesa ganó 5.000 votos, ganó la intendencia con esos 5.000 votos y cumplió la promesa. Entonces sacó la obligatoriedad del casco salvo para los que tuvieran 18 o más años. Eso sigue siendo obligatorio, pero de ahí para abajo no era obligatorio. Y entonces, ¿qué pasó con la mortalidad? Que había bajado así, eso así. Tuvo un segundo periodo de intendente, con las mismas condiciones, la mortalidad se mantuvo así. Sacando las cuentas, en esos 2 periodos, sacar el casco obligatorio a los jovencitos, eso es más arriesgado, eso es más. Murieron más de 160 muchachos. Más porque esta cifra sale de una unidad de terapia intensiva. Pero había muchos traumatizados que no iban a la terapia intensiva, que quedaban en el asfalto. Entonces, de los que iban a la terapia intensiva, había bajado esa mortalidad, volvió a subir y mantuvo. Y esa cifra que sale 105 de muchachos muertos en 2 ejercicios de vida. Entonces, sí, y van a ser.
Da la impresión de que hay mucha gente que no se deja proteger. Por ejemplo, que protestan, las muchachitas protestan porque resulta ser de que les desafecten nada. Entonces, o porque no ven bien, o porque no oyen bien. Sí, oírse se oye, lo que importa se oye, el ruido del tránsito. No se oye bien lo que susurra la persona que viene atrás. Y verse se ve. El campo visual es suficiente como para conducir y manejarse en la circulación con seguridad. Si no, los policías de tránsito no usarían casco. ¿Y dónde ven un policía de tránsito que no te pasa? Ni aquí, ni en las películas. Lo mismo que el cinturón de seguridad no se conduce en vehículos. Y si protestarán. Y hay algunos que dicen que no. Yo no me pongo y no me pongo. Total, la vida es mía. La vida es de él. Claro, no tiene en cuenta que si tiene un accidente sin el cinturón de seguridad, él pierde completamente el control y se mueve adentro del auto como si fuera un muñeco. Y ese auto, con control perdido, puede agravar las consecuencias del impacto y puede estar lesionando a lo que viene adelante, si es una madre, y a los niños que vienen detrás. No importa, mi vida es mía. Siempre hay eso. Siempre hay eso. Vacunas. La gente que resiste las vacunas. Se sabe que hay personas que tienen problemas con las vacunas y que no son vacunadas en determinadas condiciones. Pero hay otros que las resisten porque las resisten. Entonces, protección para que ciertos riesgos no se consuman, para que determinadas enfermedades no se produzcan, para que determinadas lesiones no se produzcan. Es muy importante, ¿cierto? Muy importante. Pese a todo, la gente enferma. Entonces, este nivel de acción en salud procura recuperar la salud que se perdió por enfermedad, trauma, cáncer, etc. Las causas de las enfermedades, es decir, etiología, son relativamente pocas, pero son las causas de las enfermedades. Se procura recuperar, controlar esa enfermedad, tratar de que la persona vuelva a un estado de salud previo. Esto es habitualmente considerada la medicina asistencial. Es lo que se hace en los hospitales. Y es lo que se hace predominantemente en este mundo occidental y cristiano. La medicina curativa es lo que predomina. Y eso es lo que impulsa las cosas que comentaba Carolina y Jensen, los laboratorios de producción farmacéutica. No verán el laboratorio de producción farmacéutica que está empeñado en promover o proteger la salud. Está empeñado en producir medicamentos para tratar enfermedades. La producción farmacéutica a nivel internacional es tremendo. Consorcio, se importa muy poco. El objetivo de él no es promover la salud, es la enfermedad. Recuperar la salud. Aún así, acá hay varios niveles: recuperación total, recuperación parcial, recuperación demorada, etc. Aún así, hay gente que recupera el estado de salud, cesa el estado de enfermedad, pero quedan con secuelas, consecuencias de distinto tipo. Se procura rehabilitar las capacidades residuales del individuo de modo tal que llegue al mejor nivel posible, lo más parecido posible a un nivel de salud adecuado, a una calidad de vida adecuada. Estas son así, someramente. Entonces, los compuestos fenómenos, ahora voy a explicar por qué yo digo compuestos fenómenos, juegan en la salud. Y curiosamente, juegan en estas 4 tipos de acciones. El gran nivel en el cual juegan más, probablemente sea la promoción de salud. Esto podemos ver. Pero también en la protección de salud.
también la recuperación de la salud y también la rehabilitación. Que no se use es otra cosa. La llamada medicina convencional no tenga esto en cuenta, eso es otra cosa. Que la gente se autopromueva, se autoproteja, se autorrecupere o contribuya a su recuperación y se contribuya a su rehabilitación, no es porque la medicina se oriente en ese sentido, es porque toman lluvia. Chao. Ustedes van al interior y no se encuentra ninguna mujer de 70 o más años que no tome 1, 2 o 3 té de Marcela todos los días. Y cuando digo Marcela, digo calcetina. Digo Marcela. La Marcela que tomó por su mamá y por su abuela, y así, y así, y así, y así, y así. Para atrás, para atrás. Es muy raro en el uruguayo que tome un mate. Que no tome mate. Y el mate, ¿sabes? Tiene muy importantes acciones de promoción y de protección de la salud. Y si ahora sigue que tome mate, en mi razón, también en Brasil del Sur, Argentina, por supuesto, Paraguay, Uruguay. Entonces, los fenólicos pueden participar de todas estas acciones de salud, de distintas maneras.